A los 58 me dijeron que mi hijo había muerto en la guerra. A los 64 lo vi vivo en la televisión con otra familia. Nadie sabe que cuando abrí aquella carta del ejército, con el sello oficial, mis manos no temblaron porque en el fondo siempre supe que algo así podría pasar. Lo que nunca imaginé es que 6 años después vería a mi hijo muerto comiendo helado con 2 niños rubios que lo llamaban papá. Era diciembre del 2003, cuando tocaron a mi puerta a las 6 de la mañana. El frío entraba por las rendijas de mi casa en las afueras de Bogotá, y yo preparaba chocolate caliente como todas las mañanas desde que enviudé. 2 hombres uniformados me miraron con esa expresión que solo tienen quienes vienen a partirte el alma. No necesitaron decir nada. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Sebastián había caído en combate en algún lugar de la selva cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta ahí porque esta historia comienza mucho antes, cuando Sebastián tenía 17 años, y me dijo que quería ser militar. Yo acababa de quedarme viuda. Mi esposo murió de un infarto fulminante mientras podaba las rosas del jardín. Lo encontré con las tijeras aún en la mano y una expresión de sorpresa en el rostro, como si la muerte lo hubiera tomado desprevenido en medio de un pensamiento cotidiano. Sebastián era mi único hijo, mis únicos ojos, mi única razón para levantarme cada mañana después de que la casa se quedara tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador desde mi habitación. Le rogué que estudiara ingeniería como su padre, que se quedara conmigo, que la guerra no era para él, pero tenía esa mirada decidida que heredó de su papá, esa terquedad que yo amaba y odiaba por igual. Se fue a los 18, y durante 4 años recibí cartas esporádicas. Llamadas breves, donde su voz sonaba cada vez más lejana, no solo geográficamente, sino emocionalmente. La última vez que lo vi en persona fue en su último permiso. Llegó más delgado, con una cicatriz nueva sobre la ceja izquierda que nunca me explicó. Comimos sancocho en silencio, porque ya no sabíamos de qué hablar. Él estaba en un mundo que yo no podía comprender, y yo estaba en un pasado que él había dejado atrás. Entonces vino esa mañana de diciembre, el certificado de defunción, el funeral sin cuerpo, porque nunca recuperaron sus restos, la bandera doblada que me entregaron con honores militares. Llené mi casa de su ausencia. Su habitación permaneció intacta durante años. Sus zapatos deportivos, junto a la puerta, su chaqueta azul colgada en el perchero, el olor a su colonia barata desvaneciéndose lentamente hasta convertirse en un recuerdo fantasma. Los primeros años fueron un infierno de culpa y preguntas sin respuesta. Me preguntaba si hubiera sido diferente si su padre hubiera vivido, si yo hubiera insistido más, si hubiera sido una mejor madre. Asistí a grupos de apoyo donde otras mujeres lloraban a sus hijos caídos. Todas teníamos esa mirada vacía de quien ha perdido el futuro. Porque perder un hijo no es solo perder el pasado, es perder todas las navidades que no celebrarán, todos los nietos que nunca conocerás, todos los cumpleaños que quedarán marcados en el calendario como heridas que nunca cierran. Pero el tiempo tiene esa forma cruel de seguir avanzando, aunque tú te quedes atascada. Lentamente aprendí a vivir con el dolor, conseguí trabajo como secretaria en una notaría, me mudé a un apartamento más pequeño porque esa casa grande me estaba consumiendo. Hice amigas nuevas que no sabían nada de mi historia. Empecé a ver telenovelas en las tardes y a cocinar solo para mí. Aprendí que la vida continúa incluso cuando crees que no puede hacerlo. Llegó el 2009, y yo tenía 64 años. Estaba jubilada. Vivía de mi pensión modesta, visitaba a mi hermana los domingos, había aprendido a usar Internet, y pasaba las tardes viendo videos de cocina y programas de viajes. Soñaba con conocer Cartagena, aunque sabía que nunca juntaría el dinero suficiente. Era un jueves por la tarde. Llovía esa lluvia fina de Bogotá que te cala los huesos. Yo estaba viendo un programa de noticias internacionales. Uno de esos reportajes sobre familias estadounidenses. Mostraban a un veterano de guerra que había adoptado 2 niños y hablaban de su labor comunitaria en Texas. La cámara enfocó su rostro mientras él sonreía jugando con los niños en un parque. Mi taza de café se estrelló contra el piso de baldosas grises. El líquido caliente salpicó mis piernas, pero no lo sentí. En la pantalla, con algunas canas en las sienes, con lentes que no usaba antes,
un poco más robusto pero inconfundible, estaba Sebastián, mi hijo muerto, mi bebé al que había llorado durante 6 años, vivo, sonriendo, empujando un columpio donde reía un niño de unos 5 años. El reportaje duraba apenas 3 minutos. Lo grabé temblando con el control remoto. Lo vi 20, 30, 40 veces esa noche, cada vez convenciéndome más de que no estaba loca, cada vez confirmando detalles que solo una madre conoce, esa forma de inclinar la cabeza cuando reía, el lunar junto a su oreja izquierda, la manera en que sus ojos se arrugaban en las esquinas. Era él, imposiblemente, dolorosamente, era mi Sebastián. Pero te preguntarás cómo puede ser posible. ¿Cómo un hijo muerto aparece vivo en otro país con otra vida? Pasé semanas investigando. Llamé al ejército. Me encontré con puertas cerradas y respuestas vagas. Su expediente estaba sellado. Su caso cerrado. Me trataron como una vieja loca, que no podía aceptar la muerte de su hijo. Pero yo sabía lo que había visto. Contraté a un abogado con los ahorros de toda mi vida. Un hombre joven que al principio me miraba con lástima pero que lentamente empezó a encontrar inconsistencias. Resulta que en los archivos militares había 3 soldados con el nombre de Sebastián Ortiz. 2 habían muerto en combate ese año. El tercero había sido dado de baja por razones médicas y deportado de vuelta a Colombia. Pero alguien había mezclado los expedientes. Alguien había cometido un error administrativo que me costó 6 años de luto innecesario. Cuando finalmente conseguimos la información real, descubrimos que Sebastián había sido herido gravemente en combate. Había perdido parte de la memoria. Sufría de estrés postraumático severo. Durante su recuperación en un hospital militar estadounidense, no recordaba su vida en Colombia, no me recordaba a mí. Los médicos habían contactado con el ejército colombiano, pero por el error en los archivos les confirmaron que su familia había sido notificada de su muerte. Así que simplemente lo dejaron empezar de nuevo. Conoció a una enfermera llamada Sara. Se enamoró, se casó, adoptó 2 niños, construyó una vida completamente nueva, sin saber que había otra vida esperándolo, o quizás sin querer recordarla. El abogado me explicó que algunos casos de trauma son tan severos que el cerebro prefiere olvidar, que no era personal, que no era culpa de nadie. Pero ¿cómo explicas eso a un corazón de madre que ha llorado cada noche durante 6 años? Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Podía exigir que me dejaran contactarlo. Podía aparecer en su puerta en Texas con pruebas de que yo era su madre. Podía romper su vida actual para recuperar la mía. O podía dejarlo ser feliz en su olvido. Protegerlo del dolor de saber que había abandonado sin querer a una madre que lo amaba. Dejarlo vivir en paz con sus hijos adoptivos y su esposa, que lo había salvado cuando yo no estuve ahí. Pasé meses torturada por esta decisión. Mi hermana me decía que tenía derecho a recuperar a mi hijo. Mis amigas del grupo de apoyo me decían que merecía un cierre. El abogado me explicaba mis opciones legales. Pero cada noche, cuando veía el video grabado, cuando lo veía sonreír con esa paz que nunca tuvo cuando vivía conmigo, cuando lo veía ser padre de esos niños que lo adoraban, me preguntaba si el amor verdadero no era precisamente esto, dejarlo ir para que pudiera ser feliz. Finalmente tomé mi decisión en el mismo lugar donde había recibido la noticia de su muerte. En la cocina de mi apartamento, mientras preparaba chocolate caliente, decidí que el mayor acto de amor que podía darle era mi silencio, que algunas veces amar significa proteger al otro incluso de la verdad, incluso de ti misma. Escribí una carta que nunca envié. Le conté todo lo que había vivido en esos 6 años sin él. Le perdoné por olvidarme aunque no fuera su culpa. Le agradecí por los años que sí compartimos. Le dije que estaba orgullosa del hombre en que se había convertido, del padre que era para esos niños. Le deseé una vida larga y feliz. Y me despedí por segunda vez, esta vez para siempre. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. 2 años después, cuando ya había aprendido a vivir con mi decisión, cuando había encontrado cierta paz en mi soledad, recibí una carta desde Texas. Era de Sara, la esposa de Sebastián. Había encontrado mi información durante una investigación rutinaria de antecedentes cuando estaban tramitando la adopción final de los niños. Había descubierto la verdad. Había decidido contarle todo a Sebastián. La carta decía que él había llorado durante días, que gradualmente
Algunos recuerdos habían comenzado a regresar, fragmentos de su infancia, imágenes borrosas de mí preparando chocolate, el jardín donde su padre murió, pero también decía algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Decía que él entendía por qué no lo había contactado, que respetaba mi decisión, que sabía que había sido por amor, y que aunque no podía volver a ser el hijo que fui, quería que yo supiera que llevaba mi amor en algún lugar de su corazón, incluso en los años que me olvidó. Adjuntaba fotos de los niños, de su casa, de su vida. Me invitaba a visitarlos cuando estuviera lista, sin presiones, sin expectativas, solo si yo quería. Sara escribía que los niños podrían tener una abuela más si yo aceptaba, que no tenía que reemplazar nada, solo añadir, solo estar. Tardé 6 meses en responder. Cuando finalmente lo hice, les envié fotos de Sebastián niño, les conté historias de su padre, les mandé la receta del sancocho que tanto le gustaba. Empezamos una correspondencia lenta, cuidadosa, como dos desconocidos que aprenden a conocerse desde el respeto y la distancia. Nunca he ido a Texas. Probablemente nunca iré. Mi cuerpo ya no está para esos viajes y mi pensión no alcanza. Pero cada Navidad recibo un paquete con fotos, con dibujos de los niños que ahora me llaman Abuela Elena, con cartas de Sara contándome cómo van las cosas. Y algunas veces, solo algunas veces, una nota breve de Sebastián donde me dice que me recuerda más cada día, que siente que me conoce aunque no me recuerde completamente, que lamenta el tiempo perdido pero agradece el amor que siempre estuvo. ¿Y sabes qué es lo más extraño de todo esto? Aprendí que hay diferentes formas de perder a alguien y diferentes formas de recuperarlo, que no siempre las historias terminan como esperamos, pero eso no significa que terminen mal, que el amor de madre no necesita presencia física para existir, que algunas veces la mayor prueba de amor es soltar, y que los milagros no siempre llegan en la forma que pedimos, pero llegan si mantenemos el corazón abierto. Ahora tengo 72 años. Vivo sola, pero no me siento sola. Tengo fotos de nietos que apenas conozco, pero que me sonríen desde un marco en mi sala. Tengo un hijo que fue 2 veces perdido, y 2 veces encontrado de formas diferentes. Tengo una nuera que me escribe, como si me conociera de toda la vida. Tengo una historia que suena imposible, pero que es completamente real. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera tomado la otra decisión, si hubiera irrumpido en su vida exigiendo mi lugar, si hubiera forzado un reencuentro que quizás él no estaba listo para tener. Probablemente lo habría recuperado, pero habría destruido algo en el proceso. Habría elegido mi dolor sobre su paz, mi necesidad sobre su sanación, y al final del día, cuando apago las luces y me acuesto en mi cama, cuando escucho el silencio de mi apartamento y veo la luz de la luna filtrándose por la ventana, me pregunto si tú harías lo mismo, si enfrentada con la opción de recuperar a alguien que amas, pero destruir su felicidad en el proceso, si elegirías su paz sobre tu dolor, si serías capaz de amar tanto como para dejarlo ir 2 veces, si entenderías que algunas veces el amor más grande es el que se expresa en silencio, en distancia, en cartas que llegan cada Navidad como pequeños milagros que te recuerdan que el amor nunca muere, solo se transforma, porque al final, aprendí que ser madre no es solo dar vida, es saber cuándo dar libertad, es entender que nuestros hijos no nos pertenecen, son solo préstamos del universo que pasan por nuestras manos el tiempo necesario para aprender lo que necesitan aprender. Y luego siguen su camino. Y si somos afortunadas, ese camino los trae de vuelta a nosotras de alguna forma, aunque no sea la forma que esperábamos, aunque sea solo a través de fotos y cartas y recuerdos que se construyen desde cero, pero que son reales, tan reales como el amor que nunca dejé de sentir, ni siquiera cuando creí que estaba muerto, ni siquiera cuando decidí dejarlo vivir sin mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en tus propias decisiones difíciles, si te recordó que el amor tiene formas misteriosas de sobrevivir incluso a la muerte y al olvido, te invito a que te suscribas para escuchar más historias reales de mujeres que han enfrentado lo imposible y han encontrado la forma de seguir adelante. Porque todas tenemos batallas que nadie ve, y compartirlas nos hace más fuertes.